Estamos en otra entrevista del ciclo de Pool de Periodistas. Mi nombre es Daniel Valerio y mi función es coordinar a este grupo desde hace 10 años, junto con Norberto Melone, que también nos está acompañando en la entrevista. Y lo que hacemos con estos comunicadores de distintos lugares del país es recorrer, visitar las grandes exposiciones, congresos y eventos agropecuarios, cubriéndolo periodísticamente. Ahora hemos iniciado este ciclo a través de medios de comunicación y hoy nos acompaña un integrante de Pool de Periodistas, muy reconocido, un periodista agropecuario que es Horacio Mazzola, de Tres Arroyos. Y Horacio es director de Radio Rural, es conductor de Informe Rural TV, es cronista del noticiero de Canal Rural, y en su portal Informe Rural también se pueden encontrar tanto estas entrevistas de Pool de Periodistas como unos micros que también generamos de Acción Ganadera. Hola Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿cómo te va? Es un gusto volver a verte después de un año, exactamente un año que no nos vemos, igual que Norberto, desde marzo del año pasado en Expoagro que no nos vemos. O sea, que no nos vemos físicamente, después tuvimos contacto durante todo el año, ¿no? Sí, es un gusto. Y la verdad que es una iniciativa muy interesante. O sea, hay que ayornarse y creo que la pandemia hace que agudicemos el ingenio. Siempre en las crisis de cualquier tipo se agudiza el ingenio. Y acá se está agudizando el ingenio para poder brindar información a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, ¿no es cierto? Bien. Horacio tiene un gran valor como periodista, pero además que es un tresarroyense por adopción. Él eligió la ciudad. Y lo digo así porque yo soy medio tresarroyense también. Bueno, pero tenemos también hoy entrevistado a otro tresarroyense, que es el ingeniero Martín Zamora, en un tema más que interesante, que es la transición agroecológica, de la que queremos saber más. Martín es ingeniero agrónomo, es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata en 1995. Después hizo un posgrado también en la Universidad de La Plata sobre agroecología y agricultura sustentable en el 98. Tiene una maestría en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata del 2004. Es investigador del INTA, con sede en la Chacra Experimental Integrada de Barrow, que está ubicada precisamente en Tres Arroyos, y tiene un cargo ganado, o sea, ese cargo de investigador lo tiene ganado por concurso en febrero del 2004. Trabajó y trabaja en temas relacionados a sistemas productivos sustentables. Su currículum es muy extenso. Para ir a lo actual, es coordinador de investigación en INTA Barrow, también cargo ganado por concurso. Actualmente también es coordinador nacional de la Red Nacional de Agroecología del INTA y acompaña a más de 30 productores que están en transición agroecológica. Martín es autor de numerosas publicaciones, congresos internacionales, nacionales, publicaciones técnicas, ediciones de libros, capítulos de libros, etc. Y es director y codirector de tesis de grado y de posgrado en diferentes universidades y asesor de numerosas pasantías. Martín, ¿cómo estás? Desde ya, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola Daniel, hola Horacio, Norberto. Para mí es un gusto estar acá. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, para hablar de este tema que nos parece muy interesante, que es la agroecología y la transición de los sistemas productivos hacia sistemas productivos agroecológicos. Muy bien, creo que Horacio tiene ganas de largar, ¿no, Horacio? Con la pregunta. Sí. La idea es, se habla mucho de la agroecología, ¿no es cierto? Y hay mucha bibliografía, pero me gustaría que me defina qué es la agroecología como punto de partida en esto que hablamos de la transición, ¿no es cierto? Claramente, como para arrancar, digamos, hablar de un proceso que es una transición hacia la agroecología, primero lo que deberíamos pensar es decir, bueno, ¿qué es la agroecología?
bueno, que en definitiva la agroecología como que hubo una evolución, tanto de los conceptos, de las cuestiones teóricas de la agroecología. Sin embargo, lo que tenemos que pensar, y para ser claros, es que la agroecología es una forma de mirar y de decidir la planificación de una actividad agropecuaria desde otra mirada, que es lo que es contraria o, digamos, diferente a la agricultura actual o cómo se percibe hoy la agricultura actual. La agricultura actual es basada, digamos, en los procesos de la revolución verde, ¿no? Que todo está a servicio de las variedades nuevas que fueron concebidas, digamos, de altísimo potencial y donde el ambiente tiene que estar al servicio de el ambiente donde se producen esas variedades tiene que estar al servicio, digamos, de esas variedades. Entonces, como el ambiente en ciertos momentos es pobre, porque faltan nutrientes, porque se enferman y demás, tengo que sumarle, para que ese ambiente tenga ese potencial, tengo que sumarle un montón de energía extra al sistema. Esa energía extra es que el productor tiene que comprarla fuera de su establecimiento, y bueno, y es todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Fertilizantes químicos de todo tipo, plaguicidas, que son los herbicidas, los fungicidas, insecticidas son los más utilizados. Y la mirada de la agroecología es justamente la inversa, es decir, bueno, tengo que adaptar las variedades a ese ambiente que yo tengo y yo conozco y que tiene una productividad limitada. Pero a su vez, cuando nosotros hablamos de estos sistemas, un sistema, generalmente son sistemas complejos. Esos sistemas complejos tienen diferentes componentes y esos componentes están íntimamente interrelacionados, ¿no? Entonces, los sistemas actuales de producción tienden a simplificarlos, considerar uno o dos componentes y muy poquitas interrelaciones. La agroecología hace una mayor, digamos, mirada más holística de todos los componentes del sistema. Entre ellos, uno es la producción de granos, pero también la producción de carnes, el suelo, las malezas, digamos, los insectos que pueden transformarse en plaga o no, el productor, cómo se relaciona el productor con la sociedad. Son todas vinculaciones y articulaciones que tiene en cuenta la agroecología que el sistema actual de producción, ¿no? Es como para ir comparando las diferentes, cómo es una mirada con respecto a la otra, ¿no? Una va a la consecuencia de una determinada situación que se presenta. Por ejemplo, se presenta un problema de enfermedades, la agricultura actual tiende a resolverla de una manera lineal. Aparece una enfermedad, compro un fungicida para controlar esa enfermedad. Entonces, perdón, Martín, sí. Entonces se podría decir que la producción bajo estas normas agroecológicas están basadas más en una tecnología de manejo que en una tecnología de insumos. ¿Eso es Exactamente. así? Y si es así, la pregunta es, ¿y qué opina el statu quo agrícola actual? O sea, porque la agricultura actual, o sea, está basada en una serie de insumos con empresas muy importantes, proveedoras. ¿Cómo ven esto de la tendencia a la agroecología? Al principio, bueno, yo hace más de 10 años estoy trabajando en esto. Al principio se veía como algo muy digamos, contradictorio, donde en general cuando empezábamos a hablar de estos temas se generaba un conflicto, ¿no? Un conflicto muy fuerte, y había como un debate muy fuerte sobre estos temas, ¿no? Sobre estos aspectos tan, digamos, hoy, digamos, tan debatidos, ¿no? Hoy ya no se da así, prácticamente no hay estos casos de esta problemática tan grave, digamos, de decir, bueno, si yo pienso que la agroecología se va a difundir en toda la región pampeana, las empresas no van a poder vender insumos. Y al principio se creía que era así. Sin embargo, hoy las problemáticas asociadas al sector agrícola, básicamente, por ejemplo, hay 3 o 4 que son
fundamentales, que es la gran aparición o la aparición cada vez más importante de malezas resistentes en los sistemas productivos, la degradación de suelos. Ahí el INTA tiene mucha información de cómo se ha perdido la calidad de nuestros suelos en toda la región pampeana. Se ha perdido entre 30 y el 50% de la materia orgánica en toda la región pampeana, en estudios del INTA Balcarce, en los últimos 7-8 años. Se han perdido muchos productores y también, ¿no?, por cuestiones que están vinculadas a costos productivos, y después que las investigaciones actuales de distintas organizaciones como el INTA, CONICET, universidades, están dando cuenta de que los plaguicidas empiezan a aparecer en muchas matrices ambientales. Eso está demostrado científicamente, ya está demostrado científicamente. Entonces, y empiezan a aparecer en suelo, en agua, en sedimento de lagunas, de ríos, en el aire, en el agua de lluvia, digamos, en muchos aspectos en las mismas personas, a través de análisis de sangre, de orina. Entonces, estas situaciones que ya se sabe que están ocurriendo, se han empezado a pensar que lo que hay que hacer es un cambio de mirada en la forma que tenemos de producción, ¿no? Y eso es lo que propone la agroecología. A ver, Martín, para una persona que es neófita totalmente, ¿no es cierto? Si supone que la agroecología es el manejo que vos mencionaste, pero a eso manejo del medio ambiente, la biodiversidad de los ecosistemas, se le puede sumar fitosanitarios. ¿Por qué pregunto esto? Porque los campos, para ese manejo, ya vienen con fitosanitarios y a lo mejor para corregir ciertas situaciones se necesitan sí o sí terápicos. O sea, para evitar hongos tenemos que tener primero un buen sistema radicular para que no se abran ventanas. Y ese buen sistema radicular viene con una semilla, que esa semilla tiene, que es un microchip con un montón de cosas, o sea que ya tiene aplicada la tecnología, ¿no es cierto? Es que más o menos está entendido lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Es así porque esa es la forma que hoy tenemos de concebir la agricultura, como lo planteaba al principio. La agroecología, en vez de ir a solucionar un problema, cuando tengo un síntoma, el síntoma del sistema es la aparición de la enfermedad, la aparición de la maleza. Entonces, cuando yo ya tengo ese síntoma en el sistema, en mi lote, la agricultura actual lo que hace es pensar en lo rápido, ¿no? En lo rápido que es tener el fungicida o el herbicida para controlar esa maleza. La agroecología lo que hace es pensar cuál fue la causa de que haya aparecido esa maleza en ese lugar, o que haya aparecido un problema de maleza. Entonces, perdón, de enfermedades o de plaga. Entonces, está actuando anteriormente, digamos, ¿no? Busca la causa de la causa de la causa. Y entonces empieza a trabajar en esas causas para que el suelo esté sano y no necesite fertilizantes, que no necesite plaguicidas, que no necesite una semilla, por ejemplo, la semilla. Entonces, de esa manera, usando todas estrategias de manejo o tecnologías, porque es algo muy tecnológico la agroecología, tecnologías de procesos. No son tecnologías de insumos, sino son tecnologías de proceso. Entonces, lo que se busca con la agroecología es justamente independizarse de esa problemática que hoy tienen los productores de tener que vender prácticamente toda la cosecha como para pagar los insumos cada vez más costosos. Y eso está demostrado que es cada vez más costoso. Y está demostrado que cada vez se necesita más para producir. Hace 20 años usaban 100 kilos de urea en los cultivos de trigo. Hace 10 años atrás ya era 150, 180 kilos. Actualmente se necesitan 200, 250 kilos de urea, pero a su vez hay que agregar azufre, hay que agregar zinc, bueno, por supuesto, fósforo lo mismo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con estos sistemas es independizarnos, o que el productor se independice de esta problemática y con eso mismo, sumar una disminución de costos. ¿Por qué? Porque tenemos datos que en el año 90, sembrar una hectárea de trigo en desarrollo salía $100 por hectárea. En el año
fines de los 90 salía a 200 y hoy está saliendo arriba de $400. Y eso, ese aumento de costo no fue proporcional el aumento de rendimiento. Si bien el aumento de rendimiento se está dando, el aumento de costo fue exponencial. Entonces, si nosotros hacemos una mirada dentro de 10 o 15 años, esta forma de producción no se va a poder dar más, excepto que los cultivos, un trigo en vez de estar $200 la tonelada, esté 400. Precisamente, Eso, sí. perdón Martín, que te interrumpa, precisamente quería preguntarte sobre eso, o sea, ¿cómo es la ecuación en cuanto a resultados, tanto físicos como económicos, para un productor que ya lleva años en transición agroecológica o cuando lo logre, no sé, cuando dentro de unos años, no sé cuáles son los periodos, me imagino que dependerá de cada establecimiento, volver a un nuevo equilibrio, en qué situación se va a encontrar, ¿no es cierto? Tanto en rendimientos físicos como económicos. Bueno, en nuestra experiencia que llevamos 10 años, más de 10 años, comparando los dos sistemas, nosotros estamos comparando un sistema de siembra directa que viene de más de 20 años de siembra directa, con lo que hoy se llama buenas prácticas agrícolas, ¿no? De aplicar en buenas condiciones, en los momentos que son adecuados, con las recomendaciones de los profesionales, lo que hoy se llama buenas prácticas agrícolas, ¿no? Y lo contrastamos con un sistema agroecológico. Llevamos más de 10 años de datos y en los cuales llevamos alrededor, en esos 10 años hicimos alrededor de 13, 14 o 15 cultivos, ¿no? Porque hay más de un cultivo por año, tanto en el sistema de siembra directa como en agroecológico. Y lo que vimos es que nunca en las ecuaciones económicas el productor en los sistemas agroecológicos perdió plata. ¿Eso qué significa? Que siempre el ingreso bruto, que es el rendimiento por el precio, fue más alto que el costo directo de producción, que es todo lo que es labores, insumos, cosechas, seguros, y demás, ¿no? Gastos comerciales. Nunca perdió plata. Ahora, nos pasó en estos 14 cultivos, me parece que son 14 exactamente, en el módulo actual, nosotros llamamos módulo actual porque es la agricultura actual, en estos 14 cultivos, en 3 cultivos perdió plata, que fue en una soja que no llovió, en un trigo que también llovió poco y dio un rendimiento relativamente bajo, y en una avena vicia que tampoco también vino mal porque tuvo un ataque de roya fenomenal y bueno, la producción de carne fue muy baja. Entonces, en 3 de esos 14 cultivos, el productor perdió plata en el sistema actual de producción. Entonces, si ese productor es chico, es un productor de 200, 300 hectáreas que no tienen espaldas financieras, ese productor al otro año no puede gastar otros $400 para volver a sembrar, porque no los tiene. Entonces, Pero, viene... perdón, Martín, Sí. vos decís en 3 cultivos, solo en 3 cultivos, en el resto no perdió plata. Pero ¿cómo fue tu resultado respecto del productor o del sistema de producción, llamémoslo tradicional, hoy ya Sí. es tradicional, ¿no es cierto? Sí, El tradicional. clásico. Sí. Por eso, si querés, en estos 14 cultivos de esa secuencia de 10 años, tenemos los datos cultivo por cultivo para el modelo agroecológico y para el modelo actual de producción. En definitiva, a grandes rasgos, la rentabilidad, perdón, los ingresos brutos, que es el rendimiento por el precio, fueron exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque rinden exactamente lo mismo. Todos los cultivos. Hay diferencias, pequeñas diferencias de un año con respecto al otro, pero a veces uno da mayor que el otro y otro año da un poquito mayor, digamos, el otro que, digamos. En definitiva, luego de 10 años no hay diferencias en los ingresos brutos, pero el ingreso bruto no nos dice nada. Lo que nos dice es la rentabilidad o el margen bruto. Entonces, ¿dónde vemos la diferencia? En el costo directo de producción, que a nosotros nos da exactamente un 50% menos de costo. ¿Esto qué significa? $400 por hectárea en promedio para el modelo actual de producción contra $200 por hectárea contra el modelo agroecológico. Entonces, si vos tenés el mismo ingreso bruto, pero a uno le descontás la mitad de los gastos nada más, entonces el margen bruto, que es la plata que le queda en el bolsillo del productor, es un 150% más. Un 150% más. Es una enormidad. Otro dato muy interesante es el rendimiento de indiferencia, que es el rendimiento que tiene que sacar un productor
para salvar los gastos, ¿no? Ante cualquier eventualidad climática. Así, bueno, ¿cuánto necesito cosechar mínimamente? Y bueno, en un modelo agroecológico para un trigo estás en 1.200, 1.300 kilos. En un sistema actual de producción que hace cualquier productor hoy en nuestra zona está entre 2.600 y 2.800 kilos. O sea, más del doble. Hay otro punto que es muy interesante, y perdón que soy insistente en esto, pero es el retorno por dólar invertido, o sea, el retorno de la inversión, digamos, ¿no? Y bueno, un productor pone dinero para hacer un cultivo de trigo en Tres Arroyos, bueno, por cada dólar que invierte, le retorna, luego de pasar el cultivo de trigo, 6, 7 meses, 35%, o sea, de cada dólar le retornan $1.35. O sea, un 35% de rentabilidad es enorme, es muy buena rentabilidad. Ahora, disculpen, no. ahora, si yo veo el sistema agroecológico por cada dólar que invierte el productor, le retornan 2,35. O sea, un 130% de rentabilidad de ese dólar que invierte el productor en un sistema agroecológico. Martín, el objetivo de todas las entrevistas es informar, ¿no es cierto? Y a través de la información muchas veces se genera la inquietud del productor. Muchos productores que nos van a estar escuchando, que son productores tradicionales, ¿viste? Que utilizan las herramientas, les pica el bichito, ¿viste? Dice, voy a empezar, vamos a una cosa, voy a empezar con este lote en agroecología. No me quiero arriesgar con todo el campo. Este lote. Bueno, perfecto, arranco. Evidentemente el lote tiene una historia, tiene malezas latentes, tiene un régimen de agua que conocemos del medio ambiente, tiene cultivo antecesor. Bueno, pero vamos a poner porque lo ideal no existe. Arrancamos con este lote. ¿Tá? Bueno, a mí me preocupa o pregunta el cómo, ¿no es cierto? Porque yo quiero utilizar la agroecología, pero hay momentos que voy a encontrar que voy a tener que usar un terápico porque si no, no lo soluciono. ¿Viste? Es como cuando vos al paciente le ponés paño frío para bajar la fiebre, pero llega un momento que si no tomás un antibiótico no le vas a bajar la fiebre. O sea, ¿cómo enlazar eso? Porque hay gente que malinterpreta a la agroecología como diciendo, no, eso no hay que usar nada, no hay que usar nada, hay que dejarlo todo. Y con manejo solo, cuando hay una circunstancia como la que te estoy planteando, es imposible solucionarlo. Por eso arrancamos esta charla hablando de la transición, ¿no es cierto? De la transición del no normal, para llegar a lo que vos decís, calculo que tienen que pasar unos cuantos años. ¿Es así? Sí, va a depender, que hoy también lo hablamos, de la decisión que toma el productor, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el productor es ganar plata. El productor vive de eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo, no podemos dejar todo al azar, digamos, todo sin hacer nada, porque eso no es agroecología. La agroecología es que cumple un rol, digamos, de producción de alimentos, pero que tiene en cuenta el ambiente y tiene en cuenta la parte social también y la económica, ¿no? Entonces, integra todos los conocimientos. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es que el productor y su familia viven de esa producción, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, cuando hablamos de decir, bueno, ¿cómo arranco? Y eso es lo importante, y ese creo que es el cuello de botella finalmente de la productividad, ¿no? O del productor cuando toma una decisión. Entonces, generalmente cuando nosotros estamos trabajando, como decía hoy vos, Daniel, estamos trabajando con más de 30 productores, de los cuales todos arrancaron viendo lo que hacíamos nosotros en el módulo, y de a poco fueron avanzando. Obviamente que no todo el campo de un año para otro lo transicionan hacia la agroecología, sino más bien van conociendo, van aplicando los conceptos. La agroecología se basa en principios, ¿no? Y no recetas como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hoy vemos la soja que se hace igual en Estados Unidos, en Brasil, en Chaco y en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se usa siempre esta variedad con este herbicida presiembra, con este posiembra, se cosecha de esta manera y ya está. Yo lo puedo googlear en internet y sé cómo se hace. En agroecología no es así. Cada lote es un paciente distinto, donde hay que evaluarlo, hay que ver cuáles son los inconvenientes que tiene, pero a su vez lo que vemos es
qué objetivos tiene cada uno de los productores que están, digamos, tomando decisiones sobre ese establecimiento, ¿no? No es lo mismo un productor que quiera, no sé, maximizar la rentabilidad, que un productor que diga, no, este es mi estilo de vida y yo quiero seguir así, y yo quiero mantenerme en el campo, no quiero fundirme, no quiero tomar riesgos. Entonces, no es lo mismo un productor, no es lo mismo un productor que tiene maquinaria que un productor que no las tiene. No es lo mismo un productor que arrienda 100% de su campo, o sea, que no tiene campo propio, sino que arrienda. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos cuando arrancamos con estos procesos de transición, lo que vemos justamente es esas cuestiones, ¿no? ¿Qué objetivo de producción tiene? ¿Qué estructura productiva? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene, ¿no? Algunos productores que viven con su familia, con hijos chicos, con su mujer embarazada, en el campo no quieren saber más nada con el plaguicida, porque lo huelen constantemente. Entonces, ese es un objetivo. Algunos dicen, no, yo no doy más con los costos, con los gastos. Nos ha pasado muchísimo en productores de Saladillo, de 25 de Mayo, de Bragado, de muchos lugares donde trabajamos, que muchos quieren cambiar sus sistemas productivos porque no dan más con los costos. Entonces, esos costos significan riesgo productivo, ¿no? Con lo que hablamos, ¿no? Si hay cualquier helada o plaga o lo más común que son las sequías, están totalmente desprotegidos los productores. Entonces, el objetivo es distinto. Ahora, empezamos a aplicar estos principios de la agroecología, como yo les decía, que es respetar los principios y de esa manera se van articulando y se va construyendo la nueva forma de producción. La primera es uno de los principales, digamos, de los pilares es la biodiversidad. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la biodiversidad. No podemos ver más cultivos únicos de una sola especie, es más, de una variedad de una determinada especie. O sea que son cultivos uniformes totalmente. Bueno, aparece una enfermedad, se enferman todas las plantas. Imagínense que nosotros seríamos todos clones o similares. Digamos, donde aparece una enfermedad nos morimos todos. Que nos afecta a uno, nos afecta a todos. Entonces, eso no es normal, no es natural. Entonces, lo que busca la agroecología es aumentar la biodiversidad de plantas, de animales, de microorganismos, de artrópodos, insectos. Eso es fundamental. Entonces, no vemos todo lo que hoy se ve como competencia, o sea, una planta que me aparece dentro de un cultivo es una competencia por recursos. Entonces, la trato de eliminar, compro un herbicida. Aparece una vaquita, perdón, un pulgón, es una competencia, lo tengo que eliminar. Aparece una enfermedad, es una competencia, lo tengo que eliminar, ¿no? Y así sucesivamente. Martín, Sí. perdón. A ver, recién estamos hablando, y me parece bárbaro, de la actitud de los productores para enfrentar estos cambios, de su predisposición, de sus dificultades y demás. Por otro lado, también al principio hicimos mención a qué pasaba, yo decía el statu quo para decir qué pasa con todo lo que son los proveedores, los grandes proveedores mundiales de insumos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con los técnicos, con los ingenieros agrónomos? Y lo hago en referencia a la gran difusión que tuvo en los últimos años la receta agronómica como obligatoria. Entonces, ¿qué pasa con esos técnicos? ¿Esas recetas para qué lado tienen que agarrar? ¿Para el lado agroecología, para el lado del sistema actual? Sí, en general, para arrancar un poquito más atrás, la agroecología lo que hace es fortalecer y volver a dar importancia a lo que es la producción de alimentos. La producción de alimentos son todos procesos biológicos, todos procesos que ocurren naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia, en la naturaleza, ¿no? Pero lo que estábamos haciendo con la agricultura actual es reemplazar esos procesos biológicos por procesos químicos. Entonces, como no funciona, como yo hago que no funcione un proceso químico, biológico, tengo que aplicar un químico, digamos, para reemplazar. Entonces estamos reemplazando todo lo que es natural por algo artificializado. Y eso es lo que trata de evitar la agroecología y empezar a pensar en... por eso se habla también a veces de
agricultura o ganadería regenerativa. También está muy asociado a la agroecología. ¿Por qué? Porque regeneran todo lo que son procesos naturales. Y en ese sentido, aplicar cualquier plaguicida sería algo contraproducente con los procesos naturales. Entonces, lo que hoy se está haciendo, justamente muchas de las empresas están sufriendo una transformación, ¿no? Y están reemplazando algunos plaguicidas químicos por plaguicidas biológicos. Hoy hay un gran desarrollo de plaguicidas biológicos, que bueno, que el técnico o el profesional también podría recurrir a estas estrategias de usar un químico, ¿no? Y que está mejor visto, si quieren, desde la agroecología o desde la producción orgánica, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia de estos modelos productivos? Está dado en que las instituciones educativas, básicamente de formación de profesionales, son las universidades, a todos los agrónomos desde hace muchísimo tiempo nos vienen enseñando solamente estas formas de, digamos, de producción o de ver la producción, ¿no? Todos los agrónomos salimos formateados para este tipo de producción, ¿no? La que hoy tenemos. Pero si ustedes saben, y por ahí lo han escuchado, hay muchísimas formas de hacer agricultura. Agricultura biológica, orgánica, biodinámica, agroecológica, permacultura, y la agricultura actual es una más. Sin embargo, todos los agrónomos de todo el país salimos formateados para solamente poder trabajar en la agricultura, digamos, que hoy tenemos, que es la de la Revolución Verde. Entonces, si yo me recibo bajo estos conceptos, cuando voy al campo un productor, a asesorar al productor, y voy a hablar de todo esto, de los químicos, de los fertilizantes químicos. Me va a faltar, voy a hacer un análisis de suelo, me falta fósforo, agrego fósforo, o me falta nitrógeno, agrego un fertilizante nitrogenado, urea, pero no voy a la causa. A nadie nos explica que hay una causa que originó eso. Hay una causa por qué apareció esa maleza en ese lugar. Nos está indicando algo. Nos está indicando que algo estamos haciendo mal. Sin embargo, nadie nos explicó eso. Entonces, todo esto es todo un trabajo desde la agroecología, es de también trabajar en el sistema educativo para que empiecen a pensar los agrónomos de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros hoy somos invitados a la Universidad de La Pampa, a la Universidad de La Plata, a Buenos Aires, a la Facultad de Tandil, de Bahía Blanca, en general de todos lugares, porque es una forma de concebir la agricultura totalmente distinta y que hace que el productor sea más independiente. Y eso le da mucha fuerza al productor. Y también es una, digamos, para mí es una oportunidad para los agrónomos de pensarlos realmente como agrónomos. Nosotros somos ingenieros agrónomos. O sea, tenemos que agudizar el ingenio para producir. Entonces, esto de hacerlo una receta, y la receta de trabajar con una receta o lo puede hacer el productor. El productor mira cómo se siembra la soja y la hace sin llamar a ningún técnico, si quiere, ¿no? Entonces, o a un profesional. Entonces, pensar los sistemas como lo piensa la agroecología desde la complejidad es un desafío muy grande para los profesionales, ¿no? Y es para lo que nosotros fuimos formados. Nosotros fuimos formados para el manejo de sistemas complejos, no para la simplicidad que tiene hoy la agricultura que se maneja desde un teléfono. ¿Me explico? Martín, sos consciente que con esto pisás muchos callos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que básicamente una explicación de que por qué los ingenieros están formados de esta manera es que la mayoría de los ensayos en las universidades son pagadas por empresas privadas. Entonces, si la empresa privada pone la plata, quiere que el agrónomo cuando sale haga una receta recomendando determinado producto, ¿no es cierto? Pero te desvío del tema, porque estamos hablando del manejo y todo. ¿Cuál es el rol que juegan los insectos en la agroecología? Insectos como insectos benéficos, no estamos hablando de plagas, ¿eh? No estamos hablando de plagas, sino de insectos benéficos. Bueno, yo coincido plenamente con lo que vos dijiste, Horacio, del tema de las universidades, los institutos. Son cuestiones, digamos,
que hay que trabajarlas y mucho, digamos, ¿no? Y por supuesto que es costoso. Sin embargo, nosotros desde que arrancamos vemos cómo ha evolucionado este concepto. Inclusive tenemos hoy una Dirección Nacional de Agroecología que hace 3 años atrás era impensable, ¿no? Y que haya planes dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario para productores agroecológicos, también, digamos, no lo hubiéramos pensado hace un tiempo atrás. O sea que esto evidentemente se está viendo desde muchos sectores la importancia de tener que cambiar la forma de producción. Sobre todo porque está muy traccionado desde los consumidores. Los consumidores son los que hoy no quieren alimentos contaminados, hay una tendencia, digamos, al consumo de alimentos saludables, sanos, y sabemos que muchos de los plaguicidas se quedan en trazas en los alimentos. Entonces, eso tracciona muy, muy fuerte. Pero bueno, hablando de los insectos, es muy interesante. Nosotros lo evaluamos precisamente en nuestro trabajo, en nuestro módulo, en los campos de los productores que hacemos transición agroecológica, y vemos cómo, a través de una forma, porque yo no le terminé de explicar, digamos, nosotros vemos que los sistemas actuales de producción son solo soja, solo maíz, solo trigo, digamos, lotes enteros, ¿no? Nosotros cuando queremos hablar de biodiversidad, lo que hacemos es sumar biodiversidad a los cultivos. Nunca hacemos un cultivo de trigo solo, nunca hacemos un cultivo de maíz solo, nunca hacemos un cultivo de soja solo. Lo que hacemos son policultivos. ¿Qué significa? Que un trigo lo asocio con un trébol, o con una alfalfa, a un girasol, perdón, a un sorgo, o un maíz, o un girasol, lo puedo asociar con vicia, lo puedo asociar con tréboles, lo puedo asociar con melilotus. Entonces voy asociando especies que cumplen roles que son los servicios ecosistémicos que hoy se perdieron. Esos servicios son justamente los polinizadores, los controladores biológicos, naturales, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa biodiversidad, tenemos diversidad de hojas, pero también tenemos diversidad de flores, diversidad de raíces, y esto ya está comprobado científicamente a nivel internacional, que esa asociación de raíces de gramíneas con leguminosas trae infinidad de beneficios, y hoy no lo estamos haciendo, porque estamos poniendo gramínea sola y a su vez leguminosa sola, pero lo importante es la interacción entre los dos, cuando tenemos la plantita de trigo asociada a la plantita de trigo, ¿no? Y eso está súper definido, digamos, en investigaciones internacionales, ¿no? Trabajaron mucho en Francia y demás con estos temas, y el fósforo se pone soluble para las plantas solamente si está la leguminosa asociada a la gramínea, al igual que el zinc, el calcio. Entonces, si nosotros no asociamos, ese calcio, ese fósforo, ese zinc que están en el suelo, pero de esa forma en que están, no pueden estar disponibles para la planta no lo puede absorber. La única forma es que se asocien esas raíces. Entonces no podemos pensar más en cultivos monoespecíficos, o sea, de una sola especie. Entonces nosotros hacemos un trigo con trébol, después mezclamos, hacemos un sorgo o un maíz con soja, y después hacemos una avena con vicia. Entonces vamos generando biodiversidad en esos sistemas, como les dije, de plantas, de flores. Entonces a eso se ven asociados distintos polinizadores que vienen a los sistemas, no estaban, pero vienen. Y a su vez, esos polinizadores, muchos de ellos son controladores biológicos. ¿Qué significa? Que utilizan a las plagas para poner sus huevos, los huevos de sus larvas, dentro de las plagas, ¿no? O, en efecto, se ve muy claro en el tema de las vaquitas de San Antonio, ¿no? Las vaquitas de San Antonio básicamente comen pulgones. Entonces, si nosotros no tenemos un lugar donde las vaquitas puedan estar cerca de nuestros cultivos, si aparece un pulgón, el pulgón se va a disparar en la población, en el número de individuos, porque va a tener suficiente alimento para crecer y no va a tener ninguno que se los coma. Entonces, ¿qué otra de las estrategias que usamos? Es generar diseños de corredores biológicos. ¿Qué son corredores biológicos? Son especies de plantas que nosotros ponemos o dejamos crecer autóctonas, o sea, las que crecen naturalmente, para que se instalen en esos lugares cerca de los cultivos y puedan, digamos, moverse esos enemigos naturales. Entonces, en cada uno de ellos diseñamos corredores biológicos para
mantener, digamos, los enemigos naturales cerca de los cultivos, que ahí son donde se van a generar las distintas plagas. Martín, Cortito, perdón, Daniel, sí, cortito. ¿Ese sí, corredor sí. biológico yo lo puedo hacer en una esquina del lote, en el centro del lote? En general, lo que se recomienda es que haya franjas que unan diferentes estructuras. Por ejemplo, montes de eucalipto, bajos con lagunas. Entonces, que Sí, recorran sí, todo sí. el campo atravesando de 2, 3, 4 metros de ancho por todo el largo, y de vez en cuando haya islas. Islas con otro tipo, eso pueden ser corredores con vegetación herbácea. Y de vez en Correcto. cuando islas con arbustos o árboles. Eso es lo que se recomienda. ¿No? Y Gracias. cada 150, 200 metros tendría que haber un corredor biológico. Martín, nos quedan muy pocos minutos y yo, si Horacio me disculpa, tengo dos preguntas. Si te parece bien que las hagamos, si es que se puede, tipo ping-pong. Una es, el productor que decide entrar en transición agroecológica, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que mirar? O sea, seguramente va a tener un asesor, un ingeniero agrónomo, que sabe del tema y lo va a guiar. Pero permíteme hacer un comentario breve. Me voy un poco, creo que no, pero a ver, todas nuestras vacas de cría están sobre campos naturales en la Argentina, en las tres grandes zonas, ¿no? Una, la más importante, la Cuenca del Salado, 5 millones de hectáreas, bla, 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 donde producimos más terneros. La base de alimentación son los pastizales naturales. Sin embargo, los productores conocen mucho más a un pequeñísimo grupo de especies con las que arman algunas praderas, 3 o 4 leguminosas y 3 o 4 gramíneas, que a una especie natural que le da la mayoría de los kilos de materia seca a esa vaca. No estoy culpando a los productores, obviamente que no. O sea, por algo es así, por algo desembocó en eso. Entonces, a mí se me ocurre que cuando yo cambio el sistema de producción del actual difundido a uno como este, me imagino que el productor tendrá que reaprender cómo recorrer su campo, cómo verlo. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros no nos consideramos asesores. Es decir, bueno, el que sabe es el agrónomo y el productor no sabe nada, como ocurre muchas veces en la agricultura actual, sino más bien se co-construye, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, acompañamos a los productores en esta transición. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos parte y el productor sabe la otra parte. Pero también sabe su empleado, o sabe su señora o su hijo. Entonces, cuando nosotros vamos y recorremos los campos y vemos cómo construimos entre todos, y vamos nosotros que somos de INTA o somos más especialistas en agroecología, si querés, pero también va su asesor, porque por ahí tiene un asesor veterinario, un asesor, otro asesor agrónomo, o tiene un asesor, un contador, tiene su señora, su hermano, por ahí trabajan en sociedad, pero siempre va a estar el empleado también, porque es muy importante el rol que cumple cada uno para poder construir. Porque yo no puedo ir y decirle, mira, lo que tenés que hacer es esto, pero después el que lo tiene que hacer es el empleado, y el empleado no lo puede hacer. Entonces, por más bueno que sea la intención, no se va a lograr hacer. Entonces, nosotros tratamos de acompañar esos procesos, y la construcción es entre todos. Entre todos son los que deciden la planificación y cómo se ejecuta esa planificación. Perfecto, un enfoque y una concepción totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Voy con mi última pregunta porque sé que Mazora tiene ahí un par más, también cortitas. A ver, vos en toda esta charla hablaste de que en los últimos años hay la agricultura, tal como está concebida ahora, provoca degradación de suelos, que hubo pérdidas de productores, y creo que todos sabemos que en las últimas 3 a 4 décadas eso vino pasando, donde los campos pequeños, medianos, pasaron a manos de pools de siembra, fondos de inversión, pero además bajo contratos de arrendamientos muy cortos, ¿sí? Y los llamados contratos accidentales que en el 81 salieron durante el gobierno de la dictadura militar, son los que de alguna manera le están dando base a esos contratos, o fueron los que le dieron la base a esos contratos accidentales. Voy a la pregunta.
¿Considerás que debería haber una modificación en lo que es toda legislación sobre uso y tenencia de la tierra para poder dar paso a la incorporación de productores a esta transición agroecológica? Eso sería lo ideal, y es lo que nosotros estamos trabajando, el grupo de gente con algunos abogados y demás que están trabajando para poder justamente favorecer esto, ¿no? Porque el contrato accidental no le sirve a nadie, no le sirve ni al pool de siembra ni al productor, ¿no? Entonces, porque eso te resta planificación, ¿no? Y que hoy es muy importante planificar. Entonces, creo que hay que trabajarlo y hay que seguir insistiendo en la importancia de eso. Nosotros, en general, estamos buscando o estamos tratando de crear conciencia de la importancia de esto. Bien, Horacio, No todo Sí, tuyo. dos cortitas. Primero, comentarle a la gente, porque tal vez es un vicio profesional tuyo, mío y de Martín. No dijimos que la chacra experimental de Barro está integrada entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Agrario, nación y provincia, trabajando de forma conjunta. Eso es importante señalarlo porque ahí se ve la idea de trabajo. Y lo segundo, yo hace un par de años tuve la suerte de hacer un curso en la Universidad de Francia sobre agroecología que me lo permitió hacerla a través de la chacra de Barro. Yo no sé si eso está vigente para algún productor o hay algún curso en la Argentina para algún productor que quiera informarse de este tema. Exactamente, nosotros empezamos hace 3 años con este curso que comenta Horacio, que es un curso MOOC, que significa que es libre, que es gratuito, que es online, de agroecología, que lo organizamos entre el INTA y un instituto francés, ¿no? Y el primer año tuvimos 30.000 inscriptos, ¿no? Que a nosotros nos llamó la atención de más de 20 países. El segundo año que lo hicimos fue el año pasado, tuvimos 50.000 inscriptos. O sea, la demanda de sistemas, esto te da una idea de la demanda que hay, de pensar los sistemas de diferente. Y este año es la tercera edición, que habían superado las 20.000, digamos, y faltaban varios días, que no sé en cuánto terminó la inscripción. Pero bueno, en base a eso nosotros también empezaron a pedir cursos. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, hay una necesidad. El año pasado generamos un curso con la virtualidad, con la gente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del programa Cambio Rural, donde queríamos capacitar a los asesores de los grupos Cambio Rural. Habíamos puesto una inscripción, un curso que duraba 2 meses, se anotaron, pensábamos en 30, queríamos hacer un curso para 30 profesionales, se anotaron 500. O sea, ahí te da otra pauta de justamente de la demanda que hay, y de los cuales de esos 500 solamente pudimos dar cursos a unos 300, y bueno, y hoy estamos haciendo un curso similar para la Municipalidad de Desarrollo, y a su vez ya estamos generando un nuevo curso conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de provincia y con el INTA, digamos, como para seguir, digamos, con este tipo de cursos, porque hay una demanda tremenda. Y también es mucha la demanda de los productores. A mí me llaman productores, no sé, entre 5 y 7 productores todas las semanas que quieren iniciar proceso de transición. Me llaman de acá, de desarrollo, de la parte más centro de la provincia, como del norte de la provincia, como de Entre Ríos, de Chaco, de San Juan, me llaman de todo, de Chubut, digamos, de la zona ya de Trevelin. O sea, hay una demanda de productores y vuelvo a decir, es digamos, un muy buen desafío para los agrónomos. Lo que pasa es que hay que entender cómo son los sistemas y hay que desaprender muchas cosas para aprender otras. Martín, creo que si nos lo permitís tenemos que volver a invitarte en un tiempo, seguir con el tema, que como preveíamos es amplísimo y súper interesante, así que seguramente te vamos a estar llamando y si vos no tenés problema para seguir ahondando en este tema, seguir difundiéndolo. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas dado esta entrevista. Le quiero agradecer a Horacio Mazzola. Para mí fue un gusto, señores, que nos conocemos la primera vez que compartimos una entrevista.
Y bueno, y a Norberto, que nos está auxiliando a todos desde ahí, desde su lugar. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y gracias, Bueno, Horacio. muchas gracias a ustedes también. Permítanme agradecerles porque realmente para nosotros el rol que cumplen es muy importante para todo lo que es difusión, transferencia. Es una ayuda muy grande. Así que yo les agradezco. Y quedó pendiente el trabajo que venimos haciendo por ahí para otra charla, con la agroindustria, ¿no? Porque la agroindustria hoy también está demandando productos más sanos. Entonces nosotros tenemos un convenio con Maltería Quilmes, de acá de Tres Arroyos, digamos, donde los productores nuestros están abasteciendo con cebada agroecológica a Quilmes con un sobreprecio, digamos, que es muy interesante. O sea, los números cierran aún mejor para los productores con estos sistemas productivos. Bueno, les agradezco y muchas gracias. No, al contrario, ahí ya tenemos un temón para la segunda entrevista con Martín. Horacio, un abrazo grande, que estés muy bien. Igualmente para ustedes, para Martín, que a lo mejor estamos en Tres Arroyos y no los cruzamos nunca, y después ahora los estamos cruzando acá. Un abrazo grande para vos, Valerio, y para Norberto, que no salió en cámara, pero que está manejando los hilos de atrás. Es nuestro titiritero. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Bueno, Gracias a todos. Hasta luego.